interesantes al estudiar la historia es poder darnos cuenta que el pensamiento del ser humano fluye y cambia. Dentro de los cursos del seminario de la academia tenemos 6 cursos de historia de la iglesia para revisar cómo ha cambiado la teología de las doctrinas a lo largo de la historia. Nosotros tenemos un contexto donde la mayoría de evangélicos creemos que la historia de la iglesia es desde que se fundó la iglesia hasta que yo estoy, ¿verdad? Pero lo cierto es que la iglesia tiene por lo menos 2000 años, la iglesia cristiana tiene por lo menos 2000 años. Y a lo largo de la historia han habido grandes pastores, grandes pensadores, pero también ha habido grandes herejes y falsos maestros. Hay una serie de enseñanzas de parte del pastor Tim Challis que se llama Falsos Maestros, y dentro de los falsos maestros que menciona, uno de ellos es Norman Vincent Peale. No sé si alguien ha escuchado a Norman Vincent Peale, pero si ustedes van a una librería cristiana hay bastantes libros de Norman Vincent Peale. Este fue un pastor de principios del siglo pasado que popularizó lo que llegó a ser conocido como el pensamiento positivo. Él toma ideas de la ciencia cristiana y otras inspiraciones. Dice que les dio un toque cristiano, lo integró a la psicología y las empaquetó para las masas, difundiendo el mensaje del poder del pensamiento positivo y sus otras obras. De modo que el pensamiento positivo tiene no más de un siglo. Ese pensamiento positivo es pensar que todo va a estar bien y decirlo con la boca, ¿no? Algo que llegó a conocerse como la confesión positiva, ¿verdad? Y hay un mantra dentro de unas iglesias aquí en Guatemala que toma algunos textos por ahí. En mi boca tengo poder, empiezan con los textos de Proverbios. Y pues este movimiento tiene más o menos un siglo, y es Norman Vincent Peale quien mete esta enseñanza de la psicología en la iglesia. Dice este señor: ¿quién es Dios? ¿Algún ser teológico? Él es mucho más grande que la teología. Dios es la vitalidad, Dios es vida, Dios es energía. Al respirar a Dios, al visualizar su energía, usted será reactivado. Así como lo que piensan los testigos de Jehová, ¿no? El Espíritu Santo es una especie de energía. Sigue diciendo: no es necesario nacer de nuevo. Tú tienes tu camino a Dios, yo tengo el mío. He encontrado la paz eterna en un santuario sintoísta. He estado en santuarios sintoístas. Dios está en todas partes. Dios es uno de los caminos. Dios está en todas partes. Y de ahí es el Padre de todos los que conocemos como la confesión positiva. Y lo menciono porque el texto que vemos el día de hoy se presta mucho a mencionar tal cosa. Y nosotros los cristianos, ciertamente, los cristianos creemos ciertamente en la fe y en el poder de la oración. Uno de los grandes teólogos de la historia cristiana es un hermano bautista que se llama Charles Spurgeon, que titula a su sermón de este texto el poder de la oración, verdadera oración, verdadero poder. Y titula a su sermón. Acompáñenme a leer una vez más el texto. Versículo 20: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este es uno de los pocos milagros, por no mencionar que es el único, milagros negativos o milagros de maldición. Cada vez que Jesús se acercaba a una persona, se acercaba a alguien necesitado, era para restaurar
orarlo, era para sanarlo, era para curarlo, era para bendecirlo, pero ahora se acerca a una higuera y es para maldecirla, es para secarla, es para matarla. Todo lo contrario que habíamos visto hasta ahora en el ministerio de Jesús. Y eso sucede antes de la purificación del templo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ahora retomamos en el regreso. Ellos están después de haber purificado el templo y se dieron cuenta que la higuera que Jesús había maldecido se había secado. Y se sorprende y le dice a Jesús: mira, la higuera que tú maldijiste se secó. ¿Le sorprendía a Dios eso? ¿Le sorprendía a Jesús eso? Ella sabía que estaba seca, ¿no? De hecho, él fue quien le dijo. Entonces no tenía nadie que le recordara. Sigue diciendo el texto, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y esta ha sido uno de los grandes textos que se ha malinterpretado, haciendo de nuestra boca algo que en sí no tiene la facultad para hacerlo. Este versículo tiene algo que ver con la fe de los milagros, es cierto, pero creo que tiene mucha mayor relación con el milagro de la fe. Esta mañana, de todos modos, vamos a considerarlo a la luz de esa idea. Yo creo que este texto es la herencia del cristiano, no solo una herencia de los apóstoles, de los discípulos, sino todos aquellos que caminamos en fe, creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ese consejo que Cristo le dio a los 12, el consejo de tened fe, Dios lo repite para nosotros este día, que recibamos constantemente la gracia para obedecerlo. Todas las cosas por las que oremos, nos dice Él, y pidamos, creamos que ya la hemos recibido y nos serán concedidas. ¿Cuántas personas no se quejan porque no disfrutan la oración? ¿Para quién de nosotros es pesada la oración? No la descuidan, o no la descuidamos porque no nos atreveríamos a hacerlo, pero la descuidaríamos si pudiéramos atrevernos, pues estamos muy lejos de encontrar placer en la oración. ¿Y acaso no debemos lamentar algunas veces que el carruaje pierda sus ruedas y nos conduzca pesadamente a lo largo de nuestras súplicas? Le dedicamos el tiempo programado, pero volvemos a ponernos de pie sin alivio, es decir, no disfrutamos la oración. Como un hombre que ha estado acostado en su cama, pero que no ha dormido lo suficiente para recuperarse. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos comunión con Dios. Por eso es difícil orar, porque no disfrutamos la oración. ¿A quién le gusta la pizza? Generalmente a quienes les gusta la pizza están comiendo pizza. Y cada vez que tengan una oportunidad, lo hacen. De hecho, yo tengo un compañero que todos los días compra una marca de una M, que es McDonald's. Todos los días compra McDonald's, todos los días. ¿Y por qué compra McDonald's? ¿Por qué compra tanto McDonald's? Le dije, ¿qué creen que me respondió? Porque me gusta. Mire, él no tiene dinero. Él no tiene dinero para colaborar, no tiene dinero para comprarse zapatos nuevos, no tiene dinero para invertir en unos lentes que necesita cambiarse, pero él siempre tiene dinero para comprar McDonald's. Y nosotros tenemos poco disfrute de la oración, pero tenemos poca actividad de oración porque disfrutamos poco la oración. Si disfrutáramos más la oración, entonces oraríamos más. Es como aquel hombre que se acuesta de noche y se levanta la mañana siguiente y se levanta cansado. No disfruta el sueño. Creo que hay muchos cristianos que tenemos esta queja, que oramos, no tanto porque sea algo bendito que nos permita acercarnos a Dios,
sino porque debemos orar, porque es nuestro deber y cada vez que venimos acá tenemos que cerrar los ojos. Tenemos una carga moral si antes de tener nuestros alimentos no oramos, tal vez antes de salir a algún viaje no oramos, pero no es necesariamente que disfrutemos el tiempo de oración. Y no se nos condena, pero a la vez si pudiéramos ser el instrumento para izarnos de ese estado tan bajo de gracia y llevarnos a una atmósfera más elevada y saludable, nuestra alma se gozaría en su momento. Entonces, primero miremos este texto y en segundo lugar miremos a nuestro alrededor y después miremos por encima de nosotros. Sigue diciendo el texto, acompáñenme. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si lo miramos cuidadosamente, pienso que percibirán las cualidades esenciales que son necesarias para que una oración sea exitosa. De acuerdo a la descripción que hizo nuestro Salvador acerca de la oración, siempre hay que tener objetivos claros para orar. Aquí dice acá, todas las cosas por las que oréis y pidáis. Tener un objetivo claro. Parece entonces que no dispuso que los hijos de Dios vinieran a Él en oración cuando no tuvieran nada que pedir. Suele haber muchos. Otro requisito esencial de la oración es un deseo vehemente, es decir, nuestro anhelo. Pues el maestro supone aquí que cuando oramos tenemos deseo de orar. Ciertamente la forma externa no sería una oración, sino solamente algo parecido a una oración. Pero no se trata de la actividad viva, la actividad que prevalece en todo, la actividad todopoderosa llamada oración, a menos que haya una plenitud y un desbordamiento de los deseos. No hay forma de hacer una oración efectiva si nosotros no estamos deseosos de hacer. Observemos también que es la fe una cualidad esencial de una oración exitosa. Dice acá, creed que ya la habéis recibido. No pueden ser oídos en el cielo y recibir una respuesta satisfactoria para su alma, a menos que crean que Dios realmente les oye y que les responde. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es porque estamos sabidos, hemos meditado acerca de las cosas que podemos recibir de Dios y las que realmente pueden tener. Obviamente nosotros podemos proponerle, pero al mismo tiempo Él puede respondernos. Pongámonos a pensar bien. ¿Alguno de nosotros tiene alguna necesidad? ¿Para qué se acercaría a Dios? Para pedirle sanación. Y entonces, como esto es algo bueno, nosotros podemos acercarnos y con fe pedírselo, sabiendo que ya lo hemos recibido. Sin embargo, podemos recibir de respuesta de nuestro Dios, tal vez un no. Sin embargo, esa carta no queda a nuestra disposición. Es una carta de Dios. Nadie va a una batalla pensando que va a perder. Nadie inicia un juego pensando que no ganará. Mucho menos nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios pensando que Él no nos dejará. Tal vez quienes hayan tenido un padre muy estricto o muy malo, recordarán pedirle algo que ya saben que no le va a gustar y que va a decir que no, y que al contrario, lejos de alegrarse, vamos a recibir un regalo. Pero para quienes hemos tenido un padre amoroso, sabemos que todas las peticiones correctas que podamos pedirle, seguramente nos dirá que sí. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con todo amor. Otro requisito aquí que podemos ver, es decir, otro requisito evidente en la propia superficie, es decir, que una expectación de cumplimiento debe acompañar siempre una fe firme. Dice, creed que ya la habéis recibido. No se trata simplemente de creer que la recibiremos, sino creer realmente que ya la hemos recibido. Es decir, considerarlas como ya recibidas, como si ya contáramos con ella, y actuar de manera correspondiente, actuar como si estuviésemos seguros de obtenerlas. Creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Entonces revisemos estas cualidades una por una. Para que la oración tenga algún valor,
debe tener peticiones definidas. Esa sería la primera. Hermanos, a menudo divagamos en nuestras oraciones. No sé quiénes han pensado, están orando y de repente cuando sienten ya están pensando en los deberes que tienen que hacer al terminar la oración. O cuántos en la oración empiezan a pensar acerca de sus preocupaciones. Básicamente, cuando uno empieza a pensar en sus preocupaciones, está diciendo a Dios: Señor, yo te pido por esto, pero realmente me preocupo por esto. Eso es tener una fe débil. Eso es tener una fe que no confía en Dios. Porque dice acá, creer que ya la habéis recibido. Si nosotros dijéramos: Señor, yo pongo mis cargas delante de ti, entonces debería empezar a pensar de modo que ya estuvieran fuera de mí. No pensar y pensar más en él. Parloteamos acerca de muchos temas en nuestra oración y divagamos y tenemos conversaciones internas, pero el alma nunca se concentra en su objetivo. ¿Acaso no se ponen de rodillas alguna vez sin haber pensado de antemano qué quieren pedirle a Dios? Lo hacemos por costumbre, sin ninguna motivación en el corazón, sin ninguna necesidad, sin ningún deseo de recibir nada. Somos semejantes a un hombre que va a una tienda sin saber qué artículos quiere comprar. Nada más para gastar el dinero. Quizá llegue a hacer una compra útil estando ahí, pero ciertamente no es muy sabio adoptar un plan así. Y de igual manera, cuando el cristiano está orando, tal vez pueda venir sobre nosotros un deseo real y alcanzar un verdadero fin. Pero cuánto mejor nos iría, esto es para que nosotros reflexionemos, cuánto mejor nos iría en la oración si, habiendo preparado nuestra alma mediante la reflexión y un autoexamen, viniéramos a Dios con una súplica real, con un objetivo que quiere alcanzar. Si solicitáramos una audiencia ante la corte real, hablemos del presidente del Congreso de la República, nos preguntarían entonces: ¿para qué usted quiere ver al presidente? ¿Para qué quiere ver al Congreso? Sería inconcebible por nuestra parte que fuéramos ante la presencia de la realeza y que hasta en ese momento pensáramos la petición por la que hemos llegado ahí. Eso pasa mucho en las manifestaciones, ¿no? Están enfrente del Congreso levantando carteles. ¿Qué es el cartel? Tienen que ver el cartel para saber para qué. No tienen conciencia de quienes están delante de ellos. Y a veces nosotros nos pasa cuando llegamos delante de nuestro Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Debemos ser capaces de responder a una pregunta: ¿cuál es nuestra petición? Y nos será otorgada. ¿Cuál es nuestra demanda? Imagínense un arquero que dispara con su arco, pero sin saber dónde se encuentra el blanco. ¿Tendrá posibilidades de éxito? Me da risa, pero es que nosotros también nos acercamos haciendo oración. ¿Acaso esperarían que regresáramos abundantemente de bendiciones sin tener una idea de lo que le hemos de pedir? No nos presentamos a trabajar sin saber lo que necesitamos del trabajo. ¿Cómo es que vamos a Dios sin saber qué es lo que necesitamos obtener? Si tuviéramos algún propósito, no encontraríamos nunca que la oración es un trabajo monótono y pesado. Porque cada vez que nos acercáramos a Dios, sabríamos qué queremos ver. Y este es un testimonio personal. En los últimos años he aprendido a disfrutar más la oración, porque me he dado cuenta que tengo más por qué orar, y tal vez eso nos mueva a muchos también. Tener más razones por las cuales orar nos hace disfrutar más la oración, porque entonces hacemos la lista y decimos: tengo que orar por esto, por esto, por esto, y entonces no nos va a alcanzar el tiempo para orar. Y desafortunadamente para nosotros, la mayoría de las cosas de esa lista que se nos presentan son las aflicciones. Porque son aquellas cosas que nosotros no podemos resolver con nuestras propias manos.
Son aquellas cosas ante las cuales estamos impotentes y tenemos que pedirle a alguien más grande. Señor, te pedimos. ¿Cómo es que vamos a Dios sin saber qué es lo que necesitamos obtener? Si tuviéramos algún propósito, encontraríamos que la oración jamás es monótona, jamás es pesada. Diríamos, hoy hay algo que necesito, hoy voy a orar, hoy me puedo acercar a Dios y hoy se lo puedo pedir y además hoy lo puedo recibir. Descubriremos que es provechoso para nuestras oraciones que tengamos objetivos claros. Y también pienso que es provechoso si contamos con algunas personas que dentro de esa lista pudiéramos mencionar. No pidamos simplemente por los pecadores en general. Señor, bendice al mundo. Señor, te pido por todas las personas que están lejos de ti. Es correcto, pero tengamos en nuestra mente personas específicas. Es por eso que el texto dice, ponte a cuentas con tu hermano. Si nosotros no podemos sacar nuestras relaciones de nuestra oración. Si hay alguna misericordia que anhelamos para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para nuestros vecinos, no nos vayamos con rodeos pensándolo, sino seamos claros y directos a Dios con nuestras oraciones. Cuando oremos a Dios, digamos lo que necesitamos. Si no tenemos dinero suficiente, si estamos en pobreza, si sufrimos estrecheces, presentemos nuestro caso delante de Dios. A Dios nunca le falta tiempo, nunca le falta dinero, nunca le falta esfuerzo. Hoy lo veremos en la tarde en el libro de Ageo. Ageo le dice al pueblo de Israel, mía es la plata y mío es el oro. No vengamos con una fingida molestia, una fingida modestia delante de Dios diciéndole, Señor, yo solo necesito un poco de dinero, yo solo necesito un poquito de sanidad. Vengamos con fe, inmediato al punto. Hablemos honestamente con Él. Es por eso que el salmista puede decir en el Salmo 42, ¿por qué te abate tu alma? Descansa en Jehová. Él no necesita ningún discurso, Él no necesita ningún convencimiento, ninguna justificaciones para poder intuir que Él puede responder. Si no necesitamos ninguna misericordia, ni espiritual, ni temporal, también debemos decir. Porque también podemos dar gracias a Dios, porque en este momento no nos falta absolutamente nada. No rebusquemos en la Biblia para encontrar palabras con las cuales podamos expresarnos. Declaremos nuestras necesidades con las palabras que naturalmente broten de nosotros. Serán las mejores palabras, estemos seguros de ello. Las palabras de Abraham eran las mejores palabras de Abraham y nuestras palabras son las mejores palabras para pedirle a Dios. No necesitamos estudiar todos los textos para nosotros porque terminan siendo excusas para no terminar orando. Pero dirá alguno, yo no siento que tenga algunos objetivos especiales por los cuales orar. Para que no tengamos objetivos especiales por los cuales orar, yo descubro que cada día tiene su propia necesidad, su propio problema. Siempre tenemos algo que pedirle a Dios. Si nosotros no tuviéramos ningún problema, si hubiéramos encontrado y alcanzado la estatura perfecta, entonces estaríamos en el cielo, no estaríamos acá. Poseemos tanta fe, la pregunta es para nosotros, poseemos tanta fe que hemos cesado de clamar, Señor, aumenta nuestra fe, o todavía nos falta un poquito más. Estoy seguro que siempre descubriremos muy pronto, rápidamente, mediante un pequeño examen de conciencia, que hay siempre un objetivo legítimo por los cuales podemos tocar la puerta de nuestro Señor y decirle, concédeme, Señor, el deseo de mi corazón, como dice el salmista. Y si no tienes ningún deseo, basta con que le preguntes al primer cristiano atribulado, ¿qué necesitas tú? Porque las oraciones no solo son para mí, sino también para otros.
junto con el objetivo de una oración bien definida, es igualmente necesario un verdadero deseo de alcanzar. Dice un viejo teólogo, las oraciones frías piden ser rechazadas. Las oraciones frías ya son rechazadas. Cuando le pedimos al Señor con tibieza, sin fervor, sin pasión, es como si detuviésemos la mano de Dios y le pidiésemos darnos las mismas bendiciones que pretendemos estar buscando. Cuando tengamos un objetivo bajo la mira, nuestra alma tiene que estar tan poseída de valor por la propia necesidad de Él, por el peligro al que estaríamos expuestos a menos que la petición nos fuera concedida. Hay una hermosa ilustración de la verdadera oración explicada en la forma de dos nobles damas cuyos esposos estaban condenados a muerte y a punto de ser ejecutados. Cuando vinieron delante del rey Jorge y le pidieron que los perdonara, el rey ruda y cruelmente les denegó la petición. Era de esperarse de la naturaleza de Jorge I, y por estar suplicándole una y otra vez, no podían luego ponerse de pie, tanto tiempo de rodillas. Tuvieron que ser literalmente arrastradas fuera de la corte, pues no estaban dispuestas a retirarse hasta que el rey les hubiese sonreído y les hubiese dicho que sus esposos vivían. Fracasaron, pero eran unas nobles mujeres por su perseverancia en suplicar de esta manera por las vidas de sus esposos. Siempre fallecían, siempre lo sé que. Debemos tener tal deseo por la cosa que necesitamos, que no nos levantaremos hasta que lo hayamos obtenido. Como lo hizo Jacob. ¿Qué le dijo Jacob a Dios? No te dejaré hasta que me bendigas. Sintiendo que lo que pedimos no puede ser mal y que Él mismo lo ha prometido. Y seguramente, hermanos míos, si comprendiéramos la grandeza del ser ante quien suplicamos, sería suficiente para reprimir toda ligereza de nuestra oración, para que nuestra alma se vea necesitada. Entraré en tu presencia, oh Dios. No puedo estar con un corazón frío. ¿Acaso los ángeles no temen estando delante de ti? Y yo me contentaré por venir a hablar cualquier cosa en oración. No tenemos idea de cuántas oraciones son una abominación al Señor, por el simple hecho de carecer de fe, simplemente como una necesidad para un hombre. Hay algunos que comienzan diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, y sin advertir el pensamiento de oración contenido en la oración: santificado sea tu nombre. Comienzan a repetir las siguientes palabras: venga tu reino. Luego tal vez algo impresione su mente y digamos: ¿realmente quiero que venga su reino? ¿Realmente estamos dispuestos? Si llegara a venir ahora, ¿estaría yo preparado? Y entonces no nos damos cuenta de la profundidad de las oraciones que hacemos. Miren la propia oración del Señor. Qué trazos tan claros y definidos se observan en ella. Hay ciertas misericordias definidas que no están claras en otras oraciones. Allí está y las podemos ver como una guía. Quedémonos con una petición hasta que haya prevalecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero otra vez, estas dos cosas no servirían de nada si no estuvieran mezcladas con una cualidad divina todavía esencial, que es la fe firme de Dios. ¿Creemos en la oración? ¿O es solamente un requisito para nuestra vida cristiana? Yo sé que todos aquí oramos porque somos parte del pueblo de Dios, pero ¿creemos en el poder de la oración? Hay un gran número de cristianos que no creen en el poder de la oración. Piensan que es algo bueno y creen que algunas veces hace maravillas, pero no creen que la oración real, tenga siempre éxito.
Piensan que en efecto depende de muchas otras cosas, pero no tiene ninguna cualidad esencial o poder en sí mismo. Ahora la convicción de mi propia alma es que la oración es el mayor poder del universo, que tiene una atracción que la gravedad o la electricidad, que las fuerzas secretas de los hombres no pueden igualarse. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero como cualquiera de las leyes de la materia. Cuando un hombre ora, cuando un hombre verdaderamente ora, no se trata de si Dios oirá o no. Podríamos decir que él no puede escuchar alguna oración. Se le atascan las llamadas, se le cae la señal. No porque hay alguna compulsión en la oración, sino porque hay una dulce y bendita compulsión por la promesa. Como es el sublime y verdadero Dios, no puede negarse a sí mismo. Sin embargo, cuando nuestra oración es escuchada, la creación no es alterada. Aunque las mayores peticiones sean contestadas, la providencia de Dios nunca será desordenada, ni un solo instante. Es decir, que todo transcurre conforme a la voluntad de Dios. Ninguna hoja caerá más pronto del árbol, ninguna estrella se detendrá, ninguna gota de agua caerá más lentamente de la fuente. Todo continuará siendo igual según su providencia, y sin embargo, nuestra oración lo habrá afectado todo. Hablará a los decretos y a los propósitos de Dios mientras están siendo cumplidos diariamente, y todos ellos gritarán a su oración y clamarán: tú eres nuestra hermana, nosotros somos decretos, y tú una oración, pero tú misma eres un decreto tan antiguo, tan seguro, tan viejo como lo somos nosotros. Nuestras oraciones son decretos de Dios en un sentido. Las oraciones del pueblo de Dios no son sino las promesas de Dios musitadas en los corazones vivos, y esas promesas son los decretos. Como dice el viejo teólogo, cuando Dios se propone a obrar, pone a su pueblo a orar. Es decir, que entonces la oración no consiste en cambiar la providencia y decretos de Dios, sino más bien la oración se conforma al decreto de Dios. Es decir, que cuando el texto nos dice que ya hemos recibido la promesa, es porque es parte también de la misma voluntad de Dios que nosotros la hayamos pedido y la hayamos recibido. Nosotros tenemos poder en la oración en un sentido, y estamos entre los ministros más potentes del universo con la fe. Nosotros tenemos poder sobre los ángeles. La palabra lo dice, ¿verdad? Nosotros vamos a juzgar. Nosotros tenemos poder sobre el fuego, sobre el agua, sobre los elementos de la tierra, como claramente lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Jesús claramente les dice: si tienes fe, puedes decirle a este monte, muévete al mar. Nosotros tenemos el poder de que nuestra voz sea escuchada más allá de las estrellas, donde los truenos se desvanecen en silencio, y nuestra voz despertará la creación de Dios, y la mano de Dios cederá su voluntad. Él nos pide que clamemos: hágase tu voluntad, y su voluntad será hecha. ¿No parece algo increíble entonces tener tal poder en nuestras manos como el poder de orar? ¿Han oído algunas veces historias de hombres que pretendían tener un poder muy extraño y místico, como Simón el mago? Él pretendía tener algunos poderes místicos, y cuando ve el obrar de los apóstoles les dice: yo quiero su poder, y le da dinero. ¿Qué le dice el apóstol? Tu dinero que muera contigo. Tenemos también el ejemplo de los magos de Faraón. Cuando Moisés se acerca y hace grandes milagros, ellos responden con otros milagros. Como dice Juan Calvino, aún Satanás tiene sus propios milagros, pero no tiene los milagros que tienen la voluntad de Dios delante de él. Basta que tengamos fe en Dios
y no habrá nada imposible para Él. Lo leímos en Marcos capítulo 9. Seremos libertados de lo profundo de las aguas, seremos rescatados de las más penosas aflicciones. En los días de hambre seremos saciados, seremos librados de la peste, en medio de la calamidad caminaremos con paso firme. En medio de la guerra siempre habrá paz, y en el día de la batalla siempre alzará nuestra cabeza. Tenemos que tener fe en esto. Tenemos que creer que la oración es lo que es, o de lo contrario, no debería ser en nuestro corazón, a menos que creamos que nuestra oración es eficaz. No lo será. Si no creemos que nuestra oración es eficaz, no va a ser eficaz. Pues dependerá de mí en gran medida. Dios me puede otorgar la misericordia aun cuando no tenga fe, aun cuando yo no tenga fe. Él puede obrar sin mi fe. Eso dependerá de su propia gracia, pero Él no ha prometido hacerlo. Él no ha prometido obrar gracia a quienes no piden con fe. Si lo hace, ha sido para beneficio de nosotros. Lo que sí ha prometido es que usará nuestra fe para orar. Eso sí ha prometido. Y ahora, conjuntamente con los objetivos bien definidos que vemos en el texto, debemos hacer fervientes deseos y fe firme en la eficacia de la oración. Veamos ahora que Dios sopla el deseo en nuestros corazones, y tan pronto el deseo está allí, antes que llamemos, Él ya empieza a responder. Eso es lo que dice el texto. Crean que ya la han recibido. Antes que hemos terminado la oración, simplemente por nuestra fe, ya la hemos recibido. Antes que las palabras hayan recorrido la mitad de su camino al cielo, mientras todavía están temblorosas en nuestros labios, conociendo las palabras que queremos decir, Él ya comienza a responderlas y envía el ángel. El ángel llega y trae la bendición solicitada. Vamos, esto es una revelación para nosotros. Si pueden verla con nuestros propios ojos. Algunas personas piensan que las cosas espirituales son sueños o visiones. Y ciertamente hay una verdad en ellos. Pero el milagro verdadero de la fe se encuentra en la oración. Necesitamos creer esto siempre. Necesitamos una seguridad cuando oramos. Necesitamos la eficacia de la oración. Necesitamos contar las misericordias de Dios antes que nos sean otorgadas. Necesitamos estar seguros que van a llegar. Necesitamos actuar como si ya las tuviésemos. Cuando hayamos pedido por el pan de cada día, no nos deberíamos afanar, sino que debemos creer que Dios ya lo ha oído y nos lo dará. Cuando hayamos presentado el caso de un hijo enfermo delante de Dios, debemos creer que el niño se recuperará. Y si no fuera así, que entonces será mayor bendición para nosotros. Así podemos dejarlo todo en sus manos y poder decir: yo sé que me has escuchado ahora. Sobre la atalaya estaré continuamente, buscaré a mi Dios y oiré lo que tenga que decir a mí. ¿Nos hemos visto frustrados alguna vez habiendo orado con fe y habiendo esperado con respuesta? Yo doy mi propio testimonio aquí, que todavía no he terminado de confiar en Él. Aún le falta mucho a mi fe. Que mi corazón me fallará, pero sé que Él no me fallará. Hemos confiado en el hombre y hemos sido engañados. Nos han defraudado, pero nuestro Dios nunca nos ha denegado una petición. Oímos decir a alguien si podemos pedir por las cosas temporales. Claro que podemos pedir por las cosas temporales. En todo debemos dar a conocer nuestras necesidades. La oración no es únicamente para lo espiritual, sino también para las preocupaciones cotidianas. Llevemos la más pequeña de nuestras preocupaciones delante de Dios. Él es un Dios que oye todo tipo de oración. Él es el Dios de nuestro hogar, así como el Dios del santuario, el Dios de la iglesia, el Dios de la Trinidad.
Él es el Dios de las cosas más pequeñas y de las cosas más grandes. Como un buen hombre que está a punto de ser unido a esta iglesia me dijo, oh, ella se va a morir, debo ponerlo en oración. Que tuviéramos ese dulce hábito de extender todo, aún aquellas cosas que vamos a perder. Justo como lo hizo Ezequías con la carta de Rabasés, dejándolo todo allí, diciendo, hágase tu voluntad, yo me pongo en tus manos. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe, la fe que Dios nos requiere aquí en este texto? Hay mucho que decir acerca de la fe y de la oración. Y yo lo que no quería era dejar pasar por alto que nosotros creemos en el poder de la oración. Que la palabra en sí misma no tiene nada que decir, pero que una oración con fe delante de Dios siempre es respondida. Siempre tenemos que saber delante de quién estamos. Aún la cosa más terrible como maldecir la higuera, aún la cosa más santa como pedir bendiciones espirituales, aún la cosa más terrenal como pedir su provisión. Si pedimos con fe, nos será concedido, porque tenemos el perdón de Cristo, ese perdón que nos pide extender hacia los demás. Nadie puede llegar en conflicto con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado con conflictos con los demás? Nosotros no deberíamos hacer. Dice acá, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Mucho menos recibiremos las peticiones de nuestra oración. Si alguien se siente débil, pídalo a Dios. Si alguien se siente enfermo, pídalo a Dios y crea que lo recibirá. Y oremos para terminar. Señor, hemos meditado en el poder de la oración, en el poder de la fe que descansa en ti. Muchos hombres se acercan a ti, Señor, sin fe, sin creer que lo recibirá, que ya lo ha recibido, sin ponerse a cuentas con sus hermanos, sin creer que tú responderás, sin creer que los perdonarás. Te pido, Señor, que nos ayudes a entregarte nuestro corazón en oración, siempre depositando nuestra confianza en ti. Tan cierto como has dado a tu Hijo por perdón de nuestros pecados, así nos darás toda bendición que hayas puesto en nuestro corazón. Te pido, Señor, que seamos cuidadosos y cautelosos con este poder que has dado a tu iglesia para hacer lo que es bueno para los demás, lo que va conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque aún en las oraciones más egoístas, tu providencia y tu decreto eterno siempre se cumplen. Te pido, Señor, que puedas bendecir a nuestra iglesia, a nuestras familias y también nuestro caminar. Concédenos buenas peticiones y danos el deseo de pedirlas. Danos también las razones por las cuales hacerlo, Señor. Que tu voluntad sea manifestada en nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Traducido hasta